Hermanos, les invito por favor a abrir su Biblia una vez más, pero ahora en la carta de Primera de Pedro. Ya llevamos algunos meses estudiando de forma expositiva y consecutiva esta carta, y el texto de hoy es Primera de Pedro capítulo 2, verso 18 al 25. Vamos a leer el texto y seguidamente vamos a orar. Amén. Dice así el verso 18: Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables, porque esto haya gracia si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Padre, gracias una vez más, y te pedimos, Señor, en los méritos de Cristo, que seas con nosotros, Señor. Sé conmigo al exponer tu palabra, Señor. Dame gracia, dame sabiduría, Señor. Y sé con mis hermanos, ábreles el entendimiento, el corazón, Señor. Socórrenos con tu Espíritu Santo. Lo necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo he titulado mi sermón Un llamado al sometimiento, al sufrimiento y a imitar a Jesús. Ese es el título, si se puede decir, de mi sermón, ¿verdad? Ahora, como introducción, yo quería decirles algo, hermanos. Mientras yo leía el texto, analizaba el texto y estudiaba el texto, el apóstol Pedro comienza una sección en el capítulo 2, la cual nos encontramos ahí todavía. Esta sección en particular empieza desde el versículo 11 y termina en el versículo 25. Hay una sección ahí en particular en el capítulo 2 que tiene que ver con el someterse. Como vimos la semana pasada, hablando acerca de someternos al gobierno, y hoy Pedro sigue con el tema acerca del someterse y también del sufrimiento. El tema que nos atañe el día de hoy es un tema no popular en la sociedad. No es un tema popular. Es un tema que en nuestra sociedad no es querido, no es gustado y va en contra de la mayoría de principios y formas de pensar actuales del mundo. El someterse y el sufrir. Lo que realmente me preocupa, hermanos, es que este tema que Pedro toca aquí no es popular ni es aceptado, no solamente en el mundo, sino que no es popular ni tampoco es aceptado dentro de las iglesias cristianas evangélicas el día de hoy. Ese es el problema.
El tema de someterse a una institución o someternos a otras personas no es bien visto el día de hoy dentro de los cristianos. Y ni qué decir del tema acerca del sufrir. No es común. Por eso yo quiero decirles, hermanos, en forma de introducción, que este tema es muy importante. Es importante para que nosotros aprendamos a vivir y a estar preparados de tal manera. Porque ser cristianos no es solamente venir a una iglesia, tiene que ver con el comportamiento allá afuera. Dios quiera que nos prepare para escuchar lo que Él tiene que decirnos el día de hoy en cuanto a este tema. Y yo estaré dividiendo mi sermón en 3 puntos básicos, sencillos. Un llamado a la sumisión, un llamado al sufrimiento y un llamado a seguir a Cristo como ejemplo. Esos son los 3 puntos de mi sermón. Así que comencemos con el primero. Un llamado a la sumisión. Y vean conmigo el versículo 18 y 19 del texto. Dice el texto así: siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, y no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Un llamado a la sumisión. Y observemos cómo empieza nuestro texto. Vean ahí en su Biblia cómo empieza nuestro texto. Depende de la traducción que usted tenga o que usted esté usando en este momento, usted va a encontrar la palabra esclavos o siervos, ¿verdad? Pero es lo mismo. Y la palabra siervos o esclavo que viene en ese pasaje bíblico, lo que quiere dar a entender es aquella persona que trabajaba como esclavo, como siervo, pero dentro de la casa, ¿verdad? Dentro de casa, en aquel momento. Ahora, yo quiero hacer una diferencia, porque para nosotros, cuando escuchamos el tema acerca de la esclavitud, casi siempre nos viene a la mente la esclavitud del siglo XVII, ¿verdad? Acerca de los hombres y mujeres de raza oscura o negra. Bueno, no es precisamente a la esclavitud que habla Pedro aquí. No es de esa esclavitud, sino más bien de la esclavitud del primer siglo. Y en ese momento los esclavos del primer siglo, muchos ocupaban puestos importantes. Eran esclavos, pero ocupaban puestos importantes. Por ejemplo, José. Ocuparon y ocupaban puestos importantes. A estos esclavos se les permitía estudiar, se les permitía tener conocimiento. Y era muy común que en el primer siglo los esclavos incluso llegaran a ser más cultos que sus propios amos. Así que hay una enorme diferencia entre la esclavitud del siglo XVII, siglo XVIII, por ejemplo, que tenemos en nuestra mente, a esta clase de esclavitud que habla aquí Primera de Pedro, ¿verdad? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque cuando vayamos en el texto, vamos a ver que esta clase de esclavitud es muy similar a la que viene siendo hoy entre un empleado y un patrón. Así que viene para nosotros la aplicación de perfecta aplicación en ese sentido, porque no es la esclavitud del siglo XVII. Ahora, el trato que recibían estos esclavos o estos siervos, ellos tenían muchos privilegios, incluso ellos adquirían mejores privilegios que aquellas personas que no eran esclavos. Supongamos en Roma, por ejemplo, habían romanos que eran libres, pero habían esclavos de los romanos que tenían mejores circunstancias para vivir y mejores privilegios que incluso los que eran libres, ¿verdad? Eso es importante. El trato era mejor muchas veces. Ahora, la Biblia habla de la esclavitud. Si ustedes han leído el Antiguo Testamento, ustedes han visto acerca de la esclavitud y el Nuevo Testamento también, pero no la promueve. No la promueve, ¿verdad? Dios habla acerca de que nosotros somos iguales a los demás. No importa nuestra estatura, no importa nuestro color de piel, nuestro estilo, etc. Somos iguales. Pero lo que la Biblia está haciendo entonces, o lo que Dios hizo, era simplemente regular aquella forma de vida que tenían en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero no la promueve. En el Nuevo Testamento, incluso se requiere o se le enseña a los amos
a que traten con respeto a los esclavos. Por ejemplo, los amos no deben maltratar a los esclavos. Dice Colosenses capítulo 4, versículo 1, amos, tratad con justicia e equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo. Así que no era esa clase de esclavitud que tenemos en nuestra mente del siglo XVII. Más bien se le mandaba en aquel momento a los amos a tratar con justicia y con equidad a los esclavos. Por esta razón, la esclavitud de que se habla aquí tiene mucha similitud, una estrecha similitud con lo que hoy serían, como les decían, los patronos y los empleados. Todos aquellos que trabajamos, que tenemos un patrono. Bueno, esta enseñanza es para usted y es para mí, porque tiene mucha similitud. Ahora, tanto así que la Biblia habla que hay una igualdad de condición espiritual. No importa, según la Biblia en aquel primer siglo, si yo era un amo o si yo era un esclavo. La Biblia dice y enseñaba que había una igualdad espiritual entre ambos. Y dice Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 28. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. No hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. No había diferencia espiritualmente hablando. Tanto valía el amo como tanto valía el esclavo. Y por eso Pablo dice, los amos, que ahora que son cristianos, deben de respetar y tratar con equidad a los que son siervos, a los que son empleados en este caso. Ahora, hermanos, ¿qué se les dice a los siervos en este pasaje bíblico? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo le dice a los siervos en este pasaje bíblico? O vaya pensando usted, a mí que soy un empleado, ¿qué dice este pasaje bíblico? Dice, estén sujetos. Estén sujetos. Y esta palabra estén es un verbo presente y está en tiempo presente. ¿Qué significa eso? Eso significa que en todo tiempo, en la mañana, por siempre, ustedes que ahora son empleados, todo el tiempo, ayer, hoy y mañana, tienen que estar sujetos a sus amos, o en este caso, a sus patrones. Y la palabra sujetos es la palabra griega hupotazo, que significa subordinar. La misma palabra que se emplea para hablar de la sumisión de la esposa hacia el esposo. Debe de subordinarse a su amo. En otras palabras, los esclavos o los empleados del día de hoy deben estar subordinados, obedientes en todo y todo el tiempo a sus patrones. Siempre y cuando el patrón no le pida algo que es pecado, usted debe de obedecerle. ¿Le guste o no le guste? Este tema, hermanos, no es popular. Y yo pregunto, ¿por qué es que este tema de yo someterme a mi patrón 100%, ¿por qué no es popular? Bueno, porque hoy dentro de las iglesias cristianas evangélicas se habla del poder, de que el creyente está por encima de los incrédulos, ¿cierto? Por ejemplo, se predica desde los púlpitos, tú eres el hijo del rey, y con esa mentalidad ahora los cristianos ven por encima del hombro a los incrédulos, incluso a sus patrones. Y Pedro aquí dice, no, usted debe sujetarse a su patrón. Y no importa si es cristiano o no, usted tiene que sujetarse. Olvídese de que usted es hijo del rey. Eso no aplica aquí. Usted tiene que subordinarse a ese amo, a ese patrón. También se enseña desde los púlpitos, tú eres el tesoro de Dios. Y empiezan a subirle el ego al cristiano, ¿verdad? O tú eres un campeón. O como dijo Marcos Witt, el campeón que está en ti, ¿verdad? Y empiezan a subirle el ego al cristiano. Pedro se lo está bajando y le dice, tú tienes que someterte. ¿Qué diferencia? O se dice también, Dios te puso por cola y no por cabeza, citando un texto, ¿verdad? De que Dios nos ha puesto por cabeza y no por cola. Citando ese texto y torciéndolo. Y ahora entonces vamos a nuestros trabajos y pensamos, no, Dios me ha puesto por cabeza, no por cola. Y empezamos en una rebeldía contra el patrón. Pedro dice, no, al momento. Ese pasaje está mal interpretado. Usted tiene que someterse a su amo, tiene que someterse a su patrón.
Y hay un montón más de tonterías sacadas de sus significados correctos para elevar el ego del cristiano el día de hoy. Pero lo que nos encontramos en el texto es: ustedes, los que ahora son empleados en este contexto, deben de someterse a sus amos, a sus patronos. Ahora piensen por un momento lo siguiente: ¿por qué Dios ordena esto de someterse a sus amos en el momento específico que se escribió 1 de Pedro? ¿Por qué Pedro ordena eso? ¿Por qué Pedro dice específicamente en el primer siglo, en el año 54 después de Cristo, a los cristianos expatriados y de la dispersión: ustedes tienen que someterse a sus amos? ¿Por qué? Aquí es donde debemos de conectar siempre el contexto. Observen conmigo un momento el versículo 11 del capítulo 2. Capítulo 2, verso 11 y 12. Oigan por qué Pedro más adelante nos va a decir: sujétense a sus amos. Versículo 11. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. ¿Y cuáles serían esas, en este contexto, cuáles serían estas pasiones carnales que combaten contra el alma? Bueno, lo que dice en el capítulo 2, versículo 1. Por tanto, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda difamación. O sea, de esa manera ustedes no pueden comportarse con sus amos. Ustedes deben de abstenerse de esos deseos carnales que combaten contra su alma en ese sentido. Y en lugar de estar sintiendo ira, enojo contra sus amos, sométanse a ellos. Versículo 12. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable. ¿En qué sentido? Ahora Pedro lo va a aplicar sometiéndose a sus amos. No de una rebeldía, no contestones. Ustedes deben de tener ahora una conducta irreprochable ante los gentiles de esa manera, a fin de que en aquello que les calumnian como de malhechores. Pedro nos ha dicho, y ya lo estudiamos, que en el primer siglo a los cristianos los tacharon de malhechores. Y quiero recordarles la memoria por un momento. ¿Por qué o en qué sentido eran tachados de malhechores? Dice Pedro. ¿Y por qué vamos a conectar de que eran tachados de malhechores y ahora Pedro dice: ustedes deben de sujetarse a sus amos? Voy a recordarle la memoria. Eran acusados de malhechores en varios sentidos. Número 1, eran acusados de rebelión contra el gobierno y de terrorismo. ¿Por qué? Porque en el año 54 Nerón incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos. Y todo el mundo veía a los cristianos como terroristas que iban en contra del gobierno, injustamente, inocentemente. Fueron acusados de ateísmo, porque como los cristianos no adoraban imágenes, sino a un Dios invisible, los acusaron de ateísmos, de ateos. Se les acusó de canibalismo, malinterpretando lo que la Biblia enseñaba acerca de la cena del Señor, de participar de la sangre y del cuerpo de Cristo. Y se malinterpretó esto y circuló un rumor de que eran caníbales. Pero también se les acusó de perjudicar el progreso de la sociedad. ¿Se recuerdan en Hechos de los Apóstoles que estudiamos la semana pasada? Que por ejemplo había una mujer con un espíritu de adivinación y que sus amos ganaban mucho dinero y que Pablo le echó fuera el espíritu de adivinación a esa mujer. Y entonces sus amos se vieron entre la espada y la pared porque se les fue el negocio. Bueno, por esta última razón de estar afectando la sociedad y el progreso económico y todo esto, se les manda ahora a no tener una rebelión en contra o contra sus amos, sino más bien a sujetarse a sus amos. De esa manera, ellos vienen a cumplir una conducta irreprochable ante los incrédulos, sujetándose a sus amos. Y en nuestro texto se nos dice que esta sujeción debe de ser, vean el texto, con todo respeto. Dice: siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto. Y esto habla no solamente entonces de la acción, porque ya Pedro lo ha dicho, ustedes tienen una acción, ustedes tienen que sujetarse, sino ahora va a hablar acerca de la actitud con la que tenemos que hacer esa acción. Ustedes deben de someterse, pero con todo respeto.
Y es la misma idea cuando se le está enseñando a un hijo a obedecer a sus padres. Se le tiene que enseñar a obedecer, pero también hay que ir trabajando en su corazón a obedecer de buena gana, no a regañadientes. Y por ahí alguien que conoce mucho ha dicho, bueno, el niño se trabaja de 1 a 6, 7 años en la obediencia, sí o sí. Pero después de los 6, 7 años se empieza a trabajar con su corazón, de que empiece a obedecer con buena gana. Y aquí Pedro aplica esto a nosotros. Ustedes deben de obedecer, deben de sujetarse, pero, dice, con todo respeto. Alguien dijo que los inconversos no leen la Biblia, pero ellos nos observan a ti y a mí. Y si nuestros patronos o compañeros de trabajo son inconversos y no leen la Biblia, ellos nos van a ver a nosotros. Y van a ver cómo es que vive un cristiano y van a poder ver ese evangelio en nosotros. Por eso es que nuestra actitud a las órdenes de nuestros patrones deben ser respetuosas. Lo que nos digan, ahí debemos de hacer. Además, yo tengo la costumbre, mi patrón es relativamente joven. Sin embargo, yo tengo la buena costumbre, cada vez que me llaman por teléfono para decirme algo, sí señor. Y la respuesta a él es, el Señor está en el cielo. Pero es una forma de que la gente vea de que somos iguales, sí, pero tú tienes una posición, yo tengo otra. Tú eres mi patrón. Sí, Señor. Dice Efesios 6:5, siervos, o en este caso, empleados, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo. Y aquí es donde empieza a torcer la chancha el bravo, ¿verdad? Porque dice que debemos de obedecer a nuestros amos con buen corazón, con sinceridad, con temor, con temblor, como a Cristo. Y es la misma idea. Cuando Pablo habla acerca de la sujeción de la esposa para con el esposo, dice como a Cristo. Y aquí dice exactamente lo mismo. Ustedes obedecen a Cristo. Ustedes quieren agradar a Cristo. Ok, de la misma manera como ustedes obedecerían a Cristo, ustedes deben de obedecer a ese patrón que tienen. Eso es lo que dice Pablo en Efesios 6:5. Bueno, y si a alguien se le ocurriera preguntar, pero ¿y si mi jefe es un patán? ¿Y si mi jefe es un impío patán? Nuestro texto responde, vean el versículo 18. No solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Ahí está la respuesta. Y si mi patrón es un patán, no importa. Aunque sea un patán o insoportable, debes de someterte a él. Así que nuestra obediencia y nuestro respeto no depende de cómo es la otra persona, dice Pedro. No depende de eso. Depende del entendimiento que ahora usted tiene, que eso es una orden. Porque aquí cuando dicen estén sujetos, está hablando también en imperativo. Es una orden. Y esa orden viene de Dios. Así que si Dios me da la orden, independientemente de cómo sea la otra persona, si se porta bien o mal conmigo, yo debo de someterme a esa persona con todo corazón y con todo respeto, independientemente de cómo sea. Depende de que Dios nos haya dado una orden. Ahora, si yo preguntara, ¿quieres servir a Jesús? Si yo preguntara, ¿cuántos quieren servir al Señor? Yo creo que todos levantarían la mano. Yo quiero servir al Señor. Bueno, aquí tienes un campo donde hacerlo. Aquí tienes un campo donde hacerlo, en tu trabajo. Ahí estás sirviendo a Jesús. Cuando usted se somete con buen corazón, con buenas intenciones y con todo respeto a sus amos, usted está sirviendo a Cristo. ¿Qué dice Dios? ¿Qué piensa Dios si nosotros hacemos eso? Verso 19. Porque, vean ese por qué. Porque esto haya gracia y por causa de la conciencia ante Dios. Y la idea ahí es, Dios está presente siempre.
Y mi conciencia debe estar siempre, vamos a ver, con la expectativa de que ahí está Jesús siempre. Y cada vez que mi patrón me diga algo, mi conciencia está, valga la redundancia, consciente de que Dios está ahí. Y cada vez que yo me someto a mi patrón, eso haya gracia por causa de la conciencia que dice ante Dios. Eso haya gracia. Así que muchas veces nosotros creemos que el servir a Jesús es simplemente estar aquí en un púlpito predicando. No, también es allá afuera. Yo no sé si usted lo había pensado de esa manera, pero este pasaje dice entonces que cuando nosotros hacemos esa acción y con esa actitud de someternos a nuestros amos, a nuestros patronos, Dios se está agradando y haya gracia. Él se complace con eso. Ahora, qué diferente, hermanos, a lo que escuchamos muchas veces en las iglesias en cuanto a esto. Porque aquí nos hablan de algo que no es muy popular, es someternos a otra persona, a quedarnos callados. Y si me dicen algo, hágalo y punto. Bueno, eso es lo que dice Pedro, hágalo. Dios se glorifica en eso. Dios se agrada. Y para Él le es aceptable. Aun cuando el jefe te trate mal o me trate mal a mí, y tú respondes con respeto y honor hacia esa persona, es como si Dios estuviera aplaudiendo y diciendo, así es como se vive, así es como quiero que viva, eso haya gracia delante de mí. Ahora, seamos sinceros, muchas veces cuesta, ¿verdad? Muchas veces depende del patrón que tengamos, cuesta. Muchas veces muchos se quieren aflojar de la cruz, ¿verdad? Y muchos piensan en aquel pasaje de imponer las manos con ligereza. Bueno, es ahí donde dice, ustedes deben de abstenerse de esas pasiones que combaten contra el alma y comportarse debidamente ante las personas que no son cristianas. ¿En qué sentido? Dice Pedro, ahora sometiéndose a sus amos. Hermanos, no responder o de no responder nosotros de la misma manera, eso no traerá agrado a Dios. O sea, si no respondemos como aquí dice, si más bien respondemos como nos tratan, eso no agrada a Dios. Dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 1, todos los que están bajo yugo como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor. Duro, ¿verdad? Para el día de hoy. Pero eso es lo que dice. Dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemadas. Wow. Ahí se lleva el cristianismo. Ahora sí, conectemos 1 Timoteo capítulo 6, versículo 1, que habla de que cuando nosotros nos sometamos y consideremos a los amos dignos de todo honor, eso va a no ser un estorbo para que el nombre de Dios sea blasfemado, ni la doctrina cristiana sea blasfemada, en cuanto dice en el contexto, en el versículo 12, que tenemos que tener una conducta irreprochable. Irreprochable. Lo que Pablo dice en Timoteo entonces es, supongamos que usted viene a la iglesia, usted canta, usted ora, usted anda su Biblia en la mano como cada cristiano, ¿verdad? Usted la abre, usted la lee, usted incluso dice amén en el sermón y todo muy bonito. Pero se va para su trabajo mañana y allá es un rebelde y un malcriado. Dice 1 Timoteo capítulo 6 versículo 1 que entonces eso es causa de que blasfemen a Dios y que blasfemen la doctrina cristiana. Entonces, como decimos nosotros, lo que hacemos con la mano lo borramos con el codo. Allá también. Así que vayan pensando en esto de cómo se van a comportar de ahora en adelante en sus trabajos, con sus amos. Con todo respeto, dignos de todo honor. Esto, hermanos, debemos de vivirlo y hacerlo aun cuando nadie lo vea. Cuando nadie lo vea, cuando nadie vea cómo usted realmente se comporta, aunque nadie le diga a usted que bueno, no importa.
aun cuando nadie lo vea y aun cuando no tengamos la recompensa aquí en la tierra, no importa. Dios dice, ya lo ha dicho, Dios se agrada de eso. Y eso sería suficiente para nosotros. Suficiente. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra. Sencillo, ¿verdad? La Biblia es sencilla. En todo. Dice, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Si nadie le va a golpear la espalda a usted por usted hacer las cosas con amor, con sinceridad, de buena gana, no importa. Dice ese pasaje bíblico, háganlo, no para ser vistos por los hombres, como quien quiere agradar al hombre, sino con sinceridad de corazón, temiendo a Dios. Yo supongo que muchos de los que trabajamos, de vez en cuando hemos llevado algún golpe emocional, ¿verdad? Nos han tratado mal, nos han dicho malas palabras tal vez, o un maltrato, malas miradas, etc. Humillaciones. Bueno, no importa. Respondamos como dice aquí este pasaje bíblico y Dios se agradará de eso. Ahora, muchas veces no es fácil. Y esto me lleva a mi segundo punto. No es fácil someterse a los amos que muchas veces, como dice el versículo, no son buenos ni afables, sino son difíciles de soportar. Y eso no es fácil. Y eso me lleva a mi segundo encabezado, mi segundo punto. Un llamado al sufrimiento. Un llamado al sufrimiento. Si su amo, si su patrón es un déspota, es malo, igual debes de someterte. Y ahora entonces la Biblia va a decir, yo te hago un llamado. No solamente te sometes a él, ahora el llamado es sufre. Sufre. Versículo 20 y la primera parte del versículo 21. Pablo dice, pues, ¿qué mérito hay? Bueno, leámoslo desde el versículo 19 para que se entienda. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno, o sea, se someten a sus amos, sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Y la primera parte del versículo 21 dice, porque para este propósito han sido llamados. ¡Wow! Para eso fueron llamados ustedes. Y aquí nos encontramos, en estos pasajes bíblicos, una cláusula condicional en el versículo 20. Sí, hay una cláusula condicional. Pablo dice, ¿qué mérito hay? ¿Qué alabanza hay? Sí. Y él da un ejemplo. Si un esclavo o un empleado como nosotros sabía qué era lo que debía de hacer y decidió desobedecer o hacer otra cosa y fue atrapado en esa desobediencia y en ese sentido fue golpeado en ese contexto o en el contexto de nosotros fue tal vez maltratado verbalmente, humillado y lo soporta, dice el texto, ¿tendrá algún mérito esto? ¿Tendrá algún mérito? Ninguno. No habrá alabanza de parte de Dios, porque usted hizo lo malo. Usted sabía lo que debía de hacer y usted hizo lo malo. Usted hizo lo contrario a lo que su amo le mandó a hacer, su patrón. Y fue hallado en esa falta y sufrió lo que tenía que sufrir como consecuencia y usted lo soporta. Dice Pedro, ¿hay alguna alabanza en eso? No, simplemente estar cosechando lo que le correspondía. Así que si usted hace algo incorrecto en su trabajo y le llaman la atención o lo regañan, como decíamos nosotros, sin caritas, se lo merece. Usted hizo lo malo. Y no hay alabanza de parte de Dios. No hay alabanza. ¿Verdad? Ahora, se supone que nosotros debemos de hacer nuestro trabajo como si estuviéramos haciéndolo para Dios.
Yo he escuchado muchos cristianos decir, ahora es que por eso hago estas cochinadas, porque no ve lo que me paga, o no ve cómo me trata, no, y hago así lo voy a hacer, y hace algo mediocre. Bueno, para esos cristianos, Pablo va a decir en Colosenses capítulo 3, versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Para el Señor. A mí me ponen a hacer algo, yo lo hago como para el Señor, independientemente si me hayan maltratado, independientemente si el patrón me humilló, si me bajó el sueldo, si me lo subió, yo lo hago para el Señor. Y me someto a Él, y con todo el respeto. Ahora, si yo hago algo mediocre, y entonces me vuelven a regañar, ¿qué voy a decir? Me lo merezco. Y delante de Dios no tengo ninguna alabanza ni ninguna aprobación. Es un llamado al sufrimiento. Ahora, la Biblia enseña que en nuestro mundo, en el trabajo, debemos de aplicar y sostener los principios de justicia y de equidad, de honestidad y de integridad, de respeto y de consideración. No importa si mis compañeros o mi patrón no es cristiano y me trata mal. Y es ahí donde encontramos la otra cláusula del versículo 20, la cláusula condicional. Pero sí. O sea, si usted hizo algo malo y lo regañaron por eso, está bien, se lo merece. Ahora, pero si es la otra parte, usted hizo lo bueno, usted hizo las cosas bien, correctamente. Dice el verso 20, pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Lo soportan con paciencia. El sufrimiento es algo que los cristianos deben de adoptar como parte de su vida cotidiana. El sufrimiento. El que no quiera sufrir, además no debiera ni estar vivo, porque aquí vamos a sufrir. Y si a usted le han vendido la idea que una vez que usted es cristiano ya no va a sufrir, es una mentira. El sufrimiento es parte del cristiano. Recordemos lo que le sucedió a José en Egipto. Él hizo todas las cosas bien. Siempre se mantuvo firme con Dios, en santidad. Y vea todo lo malo que le trajo. Pero siguió con paciencia y firme hasta el final. Esa idea de sufrir fue anunciada desde el principio por Jesús. Escuchen lo que dijo Jesús en Juan capítulo 15, versículo 20. Acordaos de la palabra que os dije. Un siervo no es mayor que su Señor, haciendo referencia de él con sus discípulos. Y dice, si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardará la vuestra. Si a mí me maltrataron, a ustedes también. No es nada nuevo. Sépanlo desde ahora. El cristiano va a sufrir. Así que, mis hermanos, qué gran diferencia en lo que escuchamos en este texto a lo que muchas veces hemos escuchado por muchos años, de que somos empoderados, que somos hijos de Dios. Sí, todo eso es cierto, somos hijos de Dios, pero también hay estrictas cláusulas cristianas. En el trabajo, yo soy un empleado y debo de someterme. Y si yo no quiero someterme, entonces yo voy a tener que crear mi propia empresa y ser yo el patrón. Y entonces se me aplica, trate a los demás igual. Eso no se escapa a nadie. Hoy, hermanos, nos presentan un evangelio romántico. Un evangelio romántico. Un cristianismo suave, un cristianismo de victoria, de salud, de riquezas. Pero la realidad es otra muy diferente. Estos cristianos estaban sufriendo en el primer siglo y aún así sufriendo persecuciones y todo, escuchan una palabra de parte de Dios: sométanse y sufran por Cristo. Un cristianismo muy diferente. Dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo 12. Y en verdad todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Serán perseguidos. La iglesia debe estar advertida y enseñada en esta realidad. Siempre vamos a sufrir. Y si nos toca sufrir en nuestro trabajo, dice la Biblia, sopórtenlo con paciencia. No salga corriendo como un cobarde, sopórtelo con paciencia. Y sea de testimonio ahí. ¿Y por qué digo yo que sea de testimonio ahí? Capítulo 2, versículo 12 de nuestro texto.
Oiga lo que dijo Pedro atrás. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, que ya lo vimos, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Nosotros debemos de ser de testimonio para esas personas en nuestros trabajos. Y si Dios les alcanza a nuestros compañeros o les alcanza a los patronos, ellos van a decir: gloria a Dios, porque ahora veo por qué esta persona era diferente cuando yo le decía algo. Porque es un cristiano, ahora lo entiendo. Y va a glorificar a Dios. Pero también, hermanos, el sufrimiento es parte del llamado del cristiano. Y nótese que encontramos lo siguiente en el versículo 21. Porque para este propósito habéis sido llamados. O sea, Pedro va más adentro poniendo el dedo en la llaga. Para eso fueron llamados ustedes, para sufrir. ¿En dónde está la victoria? Que de verdad, de que aquí estamos en la victoria en este mundo y que no somos puestos por cola, sino por no. En otro sentido se dice ese pasaje bíblico. Aquí se dice: ustedes fueron llamados para ese propósito, para sufrir por Cristo. Y aún en el trabajo. Es parte del llamado del cristiano. Y noten que hay una palabra en este pasaje: llamados. Y esta palabra, esta frase en la carta de Primera de Pedro se refiere a aquella decisión soberana de Dios que Dios tomó desde antes de la fundación del mundo para elegir a un grupo de personas en particular para salvar, redimir y que lleguen a la gloria. Son los llamados de Dios. Pero a esos también que fueron elegidos para ser salvos, también fueron llamados con un propósito. Ustedes tienen que sufrir por Cristo. Un llamado que tiene que ver con el dolor y el sufrimiento. Nuevamente, escuchen lo que dice Primera de Tesalonicenses 3, del 3 al 4. Y quise poner varias citas bíblicas porque este tema no es aislado. Todo el Nuevo Testamento habla de esto. Dice Primera Tesalonicenses 3, del 3 al 4. A fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. Porque en verdad, cuando estábamos con vosotros, cuando estábamos con vosotros, os presidíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido, como sabéis. Hemos sido, dice este texto, destinados para esto, para sufrir. Ahora, podríamos aplicar esto en muchas otras áreas, pero no quiero extenderme. Pero, por ejemplo, ¿debiera el cristiano de sufrir en el matrimonio? Claro, también. El hombre va a tener que sufrir sus penalidades con su esposa y su esposa sufrir sus penalidades con su esposo. Porque son dos personas diferentes, dos pecadores. Ahí también va a tener que sufrir. Ahí se aplica, para eso fueron llamados, para sufrir por Cristo. Para ser moldeados a la estatura de Cristo. Ahora, Jesús hizo una declaración acerca de aquellas personas que le iban a seguir. Y dice en Juan 15, 18 al 20, si el mundo os odia, sabéis que a mí me ha odiado primero antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo los amaría, porque el mundo ama lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije: el siervo no es mayor que su Señor. Y si a mí me persiguieron, a ustedes también. Así que, hermanos, la Escritura es grandiosa y nos enseña de que Dios poderosamente y soberanamente nos ha escogido, nos ha sacado de entre el montón de personas del mundo camino al infierno, nos ha hecho sus hijos, nos ha perdonado todos los pecados únicamente por gracia y por la sangre de Cristo, y nos concedió ese privilegio. Somos llamados hijos de Dios, fuimos escogidos para eso, para ser perdonados, pero también tenemos el privilegio no solamente de creer en Cristo. Dios nos dio el privilegio juntamente con eso de sufrir por Cristo. Este pasaje que vamos a leer de Filipenses 1:29 dice
que tenemos dos privilegios. Por un lado, el ser llamados a creer, o nos dio el privilegio de poder creer en Cristo. Pero luego también el privilegio de sufrir por Él. Dice Filipenses 1:29, porque a vosotros se os ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Así que cuando usted se encuentre en esos momentos con su patrón, donde usted está sufriendo, porque lo están regañando injustamente, porque le habla de mala manera, porque le grita, etcétera, porque le humilla, bueno, a usted se le está concediendo en ese momento sufrir por ser cristiano. Y su conducta es, usted debe de, con amor, someterse a ese amo con todo respeto. No responderle de la misma manera. No abrirle los ojos así y diciéndole, te voy a matar con los ojos. De buena manera, con buen corazón. En ese momento se le está a usted, como dice aquí, concediendo sufrir por Él. Y así es como usted y yo, mi hermano, honramos, obedeciendo a nuestro jefe, aun cuando tengas que sufrir injustamente. Honramos al Señor. Pedro no se queda ahí. Pedro nos hace un llamado a someternos, nos hace un llamado a sufrir posiblemente en ese sometimiento. Pero Pedro no se queda ahí, sino que nos va a animar recordándonos que nosotros caminamos en este mundo únicamente por donde Cristo caminó. Y que la Biblia nunca nos va a mandar a caminar por donde Cristo nunca caminó. Y por eso, mi tercer punto es Jesucristo, nuestro ejemplo a seguir. Versículo 21, segunda parte, hasta el versículo 25. Dice lo siguiente: pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban, ve el ejemplo, no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Ese es su ejemplo a seguir. Ese es mi ejemplo a seguir. Cuando a él lo maltrataban, él no respondía de la misma manera. Él encomendaba su causa a aquel que juzga con justicia, al Padre. Entonces, lo que Pedro dice ahora es, ustedes tienen un ejemplo a seguir, Cristo. Cristo los manda a ustedes a obedecer a sus amos, aún a los malos. Y les manda a que sufran por eso. Pero Él dice, yo los mando a hacer eso porque yo ya lo hice. Sigan mi ejemplo. Jesús sufrió. Y dice el texto, no por Él. Cristo sufrió no por Él. ¿Cuántos? Sinceramente. ¿Cuántos de los que somos empleados hemos tenido que sufrir algo, un regaño, por culpa nuestra? ¿Cuántos? La mayoría hemos tenido que sufrir algún regaño o un maltrato por culpa nuestra. Pero el ejemplo que nos da aquí Pedro es, Cristo sufrió y no por culpa de Él. No fue por culpa de Él que Él sufrió por nosotros. Y así dando ejemplo. Y dice, nunca pecó. Él nunca pecó. A Él lo lastimaron no por algo malo que Él hiciera. Vea lo que dice el versículo 22 específicamente. Dice el verso 22. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Verso 22. El cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Pedro está citando Isaías 53. Pedro está citando Isaías 53. A Él lo lastimaron. Y no por algo que Él hiciera. Porque no se halló engaño en su boca. No se halló pecado en Él. Lo examinaron. Lo examinaron los judíos y no le hallaron ningún pecado. Jesús en varias ocasiones Él dijo, ¿por cuál pecado me condenáis?
y no pudieron decirle ninguno. Pilato lo examinó y no halló falta y lo iba a dejar libre. A Jesús lo examinaron y lo condenaron injustamente. Así que si a nosotros muchas veces nos regañan en nuestros trabajos por nuestra culpa, sin caritas. El ejemplo es Cristo, que aún no hizo nada y sufrió por nosotros. Por si a usted le parecía descabellado de que Pedro diga o el Espíritu Santo diga que debemos de soportar ahí el sufrimiento, valga la redundancia, el maltratos y todo por los amos. Si eso le suena descabellado, imagínese el Evangelio. Cristo, siendo perfecto, sufrió, y no por Él, por nosotros. Por nosotros. Y en el versículo 24 al 25 de nuestro texto, se habla de la obra de expiación o expiatoria de Jesús. Vean el versículo 24 y 25 y les voy a hacer una pregunta. Dice: bueno, antes de entrar al versículo 24, quiero recordarles el versículo 23 como aplicación. Dice: y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Pastor, ¿qué tengo que hacer si mi patrón está tratando mal? Hacer lo que hizo Cristo. Encomienda tu causa al Señor. Ora al Señor. Extrae tu corazón delante del Señor y déjalo ahí. El Señor sabrá qué hace. Sea que te deje un tiempo más ahí para moldear tu carácter. Tal vez tenga que moldear tu orgullo. Tal vez tenga que limar un poco ahí su soberbia y va a usar al patrón. O puede ser que Dios simplemente dice: bueno, ya es hora, ya estás bien, te voy a mover de trabajo. O voy a trabajar en el patrón. Pero encomienda tu causa al Señor y déjalo ahí. No se defienda usted. Haz lo que Cristo hizo. Cristo no se defendió. Él dijo: encomiendo mi causa al que juzga con justicia. No tomen las cartas de ese asunto en sus manos. Déjelo al Señor. Versículo 24 y 25 dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. La pregunta es, en este versículo 24 y 25 que se habla de la obra expiatoria de Cristo, ¿qué tiene que ver esto con el texto? O sea, ¿qué tiene que ver ahí la obra expiatoria de Cristo con el tema? ¿Qué tiene que ver? Bueno, así como Jesús padeció injustamente por nuestros pecados, también se nos manda a nosotros a sufrir, aun cuando seamos inocentes y estamos sufriendo injustamente. Dios fue glorificado cuando Cristo hizo eso, porque eso llevó gracia delante de Dios Padre cuando Cristo hizo, al someterse a tal punto de someterse a lo que Él había creado, dejarse golpear, dejarse abofetear cuando Él era Dios. De hecho, hay un evangelio que dice que a Él lo golpearon con los ojos vendados y le dijeron: profetízanos, ¿quién te golpeó? Como si no supiera, le podía decir el número de cédula, cuántos pelos tenía, todo se lo podía decir. Él era el que lo creó. Sin embargo, se sometió, cayó a su boca y eso trajo alabanza a Dios el Padre. Ese es el mismo ejemplo que nosotros debemos de seguir. Y ese es el ánimo que Pedro está diciendo. Su abnegación, la de Cristo, su abnegación, su entrega al maltrato injusto, eso trajo alabanza a Dios, pero trajo salvación a nosotros. Bueno, de la misma manera, si nosotros soportamos con paciencia el maltrato y esa abnegación ante tal vez un trato no muy bueno para con nosotros, eso va a traer gloria a Dios y como resultado, posiblemente, como decía el contexto, un buen testimonio ante las personas, y eso puede venir a ser el comienzo de que ellos vengan a Cristo. De la misma manera,
trajo salvación a nosotros lo que Cristo hizo. Y Pedro quiere darnos la idea de que vale la pena sufrir injustamente. Pregunto, en este contexto, en el versículo 24 y 25, después de todo lo que ha dicho, si yo preguntara, ¿vale la pena lo que Cristo sufrió injustamente? Bueno, la misma idea, ¿vale la pena que usted y yo suframos injustamente en el trabajo? Vale la pena. Primeramente porque trae gloria a Dios. Y luego porque da un testimonio correcto a las demás personas. Pedro quiere que nosotros aprendamos de que Dios tiene planes con nuestros momentos en los que somos introducidos en el dolor y en la angustia. Por ejemplo, si yo preguntara otra vez, ¿tendría algún plan Dios el Padre con dejar y traer a Cristo a sufrir en este mundo? Sí, ¿verdad? De la misma manera, Dios tiene un plan cada vez que somos introducidos en un momento de dolor o angustia en nuestros trabajos o en nuestros hogares, para aplicarlo. Hay un plan de Dios ahí. Nada viene al azar. Hay un plan de Dios. Que no lo entendamos es otra cosa, pero hay un plan de Dios. O estamos siendo formados por Dios en nuestro carácter, con nuestros patronos, o estamos al mismo tiempo sirviendo de luz para los compañeros de trabajo y para el patrón, de cómo es un cristiano. Hay un plan de Dios. Ahora, leamos un momento el versículo 24 más detenidamente para ir terminando. Versículo 24 dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo. Pregunto, ¿en dónde llevó el castigo del pecado Jesús? ¿Dice ese pasaje bíblico? En el cuerpo. ¿En dónde llevaba los maltratos de los esclavos? Ok. ¿Ven la similitud que está haciendo Pedro? No lo dice por decirlo. En aquel momento los esclavos eran golpeados, eran azotados en su propio cuerpo. Dice Pedro, tranquilos, hay un ejemplo. Jesús llevó el pecado, el pago de nuestros pecados en su propio cuerpo. Sigue diciendo, sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. En su cuerpo. Y dice, con un propósito, a fin de, ¿verdad? A fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. ¿Qué consecuencias buenas trajo el sufrimiento inmerecido de Cristo? Bueno, que ahora nosotros podemos morir al pecado y vivir a la justicia. No es tan descabellada la idea de sufrir injustamente, ¿verdad? Cristo pasó por ahí y esto fue lo que trajo. Importante, vean el versículo 24 que ha sido muy mal interpretado siempre, incluso un pasaje del Antiguo Testamento, Isaías 53 también, dice, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Ahí cuando dice que por las heridas de Cristo fuimos sanados, igual que Isaías 53, no está hablando de la sanidad física. Está hablando que fuimos sanados de los pecados, de la culpa que llevábamos, de la condena. Fuimos sanados en ese contexto. No está hablando de sanidad física. Fuimos sanados de eso. Verso 25. En el verso 25 se nos enseña dos realidades. Había una realidad antes de que Cristo sufriera injustamente por nosotros. Dice, pues ustedes andaban descarriados como ovejas. Es una realidad. Antes de que Cristo viniera a sufrir injustamente, que es el ejemplo que se nos está dando, todos nosotros andábamos descarriados como ovejas. Todos. Y si usted no lo sabía, yo se lo voy a decir, y si lo sabe, se lo voy a recordar. Antes de que una persona nazca de nuevo y sea regenerada por el Espíritu Santo, es una oveja descarriada. No es un hijo de Dios, va camino al infierno. Y se puede congregar en esta iglesia, se puede congregar en la iglesia que sea, que si no ha sido regenerada por el Espíritu Santo, es una oveja descarriada camino al infierno. Y ahí metemos pastores, predicadores o lo que sea. Si no ha nacido de nuevo, camino al infierno. Claro, fue gracias a ese sufrimiento inmerecido de Cristo, que es el tema, que ahora nosotros, los que hemos sido regenerados por el poder de Dios,
Ya no somos ovejas descarriadas, sino también se nos habla de la otra realidad. Versículo 25. Pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Las dos realidades. Como consecuencia de un maltrato, de un sufrimiento inmerecido, que es nuestro ejemplo a seguir, el de Cristo. Ahora hemos vuelto al pastor y guardián de sus almas. Él nos guarda y Él nos pastorea. Entonces, hermanos, todo por Jesús ser obediente, al costo de sufrir, todo eso. Así que no es tan descabellada la idea de que ahora se nos diga, ustedes deben de someterse y deben de sufrir por Cristo. Él nos ha dado ejemplo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Y queremos ser sinceros delante de ti, Señor. Es posible que todos los que somos empleados no hayamos cumplido con esto. Tal vez hemos reaccionado de una manera incorrecta. Hemos reaccionado no piadosamente. Tal vez no hemos estimado a nuestros patronos como dignos de todo honor, como dice tu palabra. Y muchas veces, cuando hacemos algo incorrecto y nos regañan, volvemos a ver al cielo para decir, ¿y por qué a mí? Cuando en realidad deberíamos de hacer conciencia y decir, me lo merezco. Pero también hemos aprendido hoy, Señor, que cuando hagamos lo bueno, lo correcto y estemos esforzándonos y nos maltraten en nuestros trabajos y veamos al cielo a preguntar, ¿por qué a mí, Señor? Hoy la Biblia ha respondido a eso, porque para esto fueron llamados. Perdónanos por no entender, Señor, de que también esto es parte de lo que tú quieres que hagamos. Ayúdanos, danos sabiduría para vivir sabiamente en nuestros trabajos, para poder hablar y comunicarnos y tratar a nuestros patronos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque sabemos que cuando empecemos a poner en práctica lo que hoy dice tu palabra, que es un mandato para nosotros, no es una opción, es un mandato. Es posible que nuestros compañeros de trabajo nos piensen a ver con malos ojos, piensen que somos brochas, pero es lo que tu palabra manda, Señor. Ayúdanos, danos sabiduría y poder para hacerlo. Danos dominio propio, Señor. Somos seres humanos imperfectos, pero tenemos tu palabra, tu guía, para aprender lo que debemos de hacer. Hoy lo hemos aprendido. Gracias por ese conocimiento que nos has dado hoy, Señor. Pero ahora te pedimos el poder para llevarlo a la práctica. Necesitamos de tu espíritu, de tu poder, para poder dar fruto, Señor. No podemos solos. Te necesitamos. Socórrenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así sentados, hermanos, vamos a, en unos